excelsis Deo, gloria, excelsis Deo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos para participar en esta celebración de la Eucaristía. De manera especial, si han venido algunos migrantes, sus familias, pudieran levantar la mano para quienes son migrantes. Bien, gracias. Vamos a unirnos en oración para dar gracias a Dios por todos los beneficios que a todos, especialmente a los que emigran, para que su fe se mantenga firme en el único Dios vivo y verdadero, que encuentren siempre las condiciones de vida y de trabajo favorables para su desarrollo, para su crecimiento integral. Vamos pues a unirnos en la oración, en la fe, y vamos a comenzar reconociendo que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, que nos hemos fallado unos a otros, que no hemos hecho todo el bien que pudimos hacer, y por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que con el nacimiento de tu unigénito diste comienzo a la obra de la redención de tu pueblo, concede a tus siervos tan grande firmeza en su fe, que puedan llegar conducidos por él hasta la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Siéntense y escuchen con atención. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca, pues, en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes
permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan, pues, en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que, cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos la grandeza del Señor. De pie. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres? Reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: es cierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Siéntense un momento.
de la humanidad es una historia pues en medio de esta realidad el hombre tiende a una vida estable. Sin embargo, en muchas ocasiones, por diferentes motivos, esa vida estable no es posible. Tienen que dejar su casa, tienen que salir de manera personal, de manera familiar, grupalmente, por necesidad de trabajo, por persecución política, por muchas razones. En el Antiguo Testamento, sobre todo, de esta realidad. Jacob tuvo que emigrar con sus hijos, primero José, cuando lo vendieron sus hermanos y fue a dar a Egipto, a otro país. Después llegarían a Egipto sus hermanos, su familia, donde vivían no había suficiente alimento y por eso llegaron a Egipto. Los años, 400 años se considera, es decir, un tiempo suficiente para que después de la esclavitud en la que vivieron, a Dios ese grito de libertad, de justicia. En el nombre del Señor los sacaría de esa esclavitud de Egipto y migrarían a la tierra de Canaán, después de cruzar el desierto. Siglos después, este pueblo de Israel será invadido y se los llevarán esclavos ni países, a Siria, a Babilonia, de tal manera que la historia de la humanidad está escrita por esta realidad de la migración. Esta realidad pues se ha, digamos, a nivel mundial. Los países generalmente pobres no tienen condiciones favorables para una vida digna. Son muchos países, no solo aquí en América, también en Asia, también en África, también en Europa. Y entonces muchos tienen que dejar su casa, su patria y migrar. De una manera muy especial, los papas anteriores también, pero últimamente el Papa Francisco ha hablado mucho y se ha preocupado mucho por esta realidad de la migración. Aquí en México, en la que no solamente familias de nuestra patria buscan en el país vecino del norte, sino que ahora como país tenemos también una gran cantidad de hombres y mujeres que vienen sobre todo de Centroamérica, de tal manera que esto va provocando pues un gran reto. La realidad de la migración, de las
a las grandes ciudades, a la Ciudad de México, a las grandes ciudades en busca de trabajo y de vida digna. Muchas personas, por lo tanto, tienen que enfrentar esta situación en casa, dejando su ambiente, dejando su cultura, para integrarse a una nueva realidad. Y esto de llegar a un lugar diferente, con gente diferente, cultura diferente, no es nada sencillo. Porque por un lado se trata de conservar lo que yo soy, lo que yo recibí de mis padres, de mi fe, de mi iglesia, lo que yo soy, conservarlo y desarrollarlo. Y por otro lado se trata de entender a los demás en sus costumbres, en su religión, y aprender a vivir en comunión. Podríamos decir que ese es como el gran reto de la migración, aprender a vivir juntos, aunque seamos diferentes, pensemos diferentes. Esa es nuestra tarea, diríamos, de todos los cristianos, porque, repito, ya no es nada más de los que salen a otro país, a otra realidad, es también de los y llegan otros que no son de nuestra cultura, no son de nuestra mentalidad, a lo mejor tampoco son de nuestra religión. ¿Y cómo vamos a aprender a vivir como hermanos? Porque lo que no podemos olvidar es que todos somos hijos de Dios. Dios ha hecho, el hombre se ha dispersado por todo el mundo desde siempre. Y yo creo que lo que nos tiene que distinguir a nosotros es precisamente una vida conforme a la que Cristo nos enseña en su Evangelio. Cómo hemos de vivir, de relacionarnos, de ayudarnos donde quiera que estemos, con quien estemos. Esfuerzo por adaptarnos a las nuevas realidades, esfuerzo por aprender a convivir con yo, porque aunque haya cosas que nos hagan diferentes, hay cosas que nos unen. Y lo primero y lo más importante es que lo que nos une es que todos somos seres humanos, que todos de alguna manera somos hijos de Dios, y que por lo tanto nos reconocemos. Es fácil convivir con los que nos entendemos. No es fácil convivir con los que no nos entendemos, pero eso no quiere decir que nos aislemos, que nos comportemos con miedo, diríamos así, poniendo distancia, sino buscando cómo tener ese acercamiento que me ayude a seguir yo creciendo y ayudando a crecer a los demás en su vida toda. Entonces, sobre todo, hablando pues en concreto de ustedes, algunos de ustedes que salen a este país vecino, Estados Unidos, cómo mantener firme su identidad, lo que ustedes son, cristianos, católicos, creyentes, con una fe muy profunda en Cristo y en María, con una fe en la iglesia, y que se mantenga viva. Siempre me ha gustado y me ha llamado la atención que muchos que se han ido a Estados Unidos
muchos se integran al trabajo pastoral de las parroquias, en el coro, en algún ministerio, en algún servicio. El ministerio de los hispanos generalmente pues es atendido, se les busca ayudar, apoyar, orientar, pero lo importante es que no se mantengan alejados de su iglesia, sino buscando siempre formar comunidad, que busquemos siempre cómo vivir en común, para compartir la fe, para compartir lo que yo soy, para compartir lo que yo tengo y abrirme a lo que el otro me puede también compartir, porque lo que yo tengo como experiencia de gran valor, pero también lo que el otro tiene como experiencia, sea de la cultura o incluso religión que sea, pues también eso me puede ayudar y me puede enriquecer. Se me hace interesante la primera lectura del apóstol San Juan, cuando en esta carta invita a los que la dirige y también hoy a nosotros a que permanezcamos, a permanecer en lo que desde el principio, dice San Juan, en lo que desde el principio han oído. Permanezcan ustedes en lo que desde el principio han oído. En su casa, cuando niños, en su iglesia, en su fe, ¿qué es lo que han oído? Pues que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre bueno, amoroso, comprensivo, cercano, paciente. Permanezcan, quiere decir, no se alejen, no rompan con su fe que han recibido, con sus buenas costumbres, sino permanezcan, continúen viviendo conforme a eso que han recibido desde el principio. De ahí la importancia en una familia de poner siempre buenos cimientos que los padres de familia han de poner en sus hijos. Y esos buenos hombres, la buena educación y la fe en el único Dios verdadero. Dice San Juan, si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Permanecer en el Hijo, Cristo Jesús, y así tenemos garantizada, dice San Juan, la vida eterna. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, permanezcan en Él, se lleven este mensaje, permanecer, continuar, no dejar, no romper, no alejarse de Él, del único Dios verdadero. Y bueno, la Virgen María siempre es esa buena madre que nos acompaña. Para nosotros los mexicanos, de manera especial, María de Guadalupe ha querido que México sea su casa. Solo pidió, digamos, un templo, la basílica allá en México, además de que se le han construido muchos templos. Ella quiere sobre todo que la comunidad, es decir, nosotros, seamos esa casa donde ella esté, viva, no nada más construcción de piedras
algo material, sino esa casa de cada persona, esa casa que ha de ser todo el país. Una casa, de tal manera que a ella también la podamos encontrar donde quiera que estemos, porque somos su casa. Quiere que pueda estar, vivir, atender las necesidades de los demás. Pues decía, por las bendiciones, por los bienes que ha dado a todos los que se han esforzado y emigrar. Gracias a Dios por esas oportunidades que han tenido, y vamos a pedir en esta celebración que Dios les conceda firmes en su fe, que encuentren en la iglesia siempre una casa, una mano que les ayude, que les oriente. Ustedes también, esa casa que es la iglesia, cristianos, donde quiera que estemos, para que así podamos seguir viviendo la alegría de ser hermanos, a un padre cercano, la alegría de tener a una madre también que nos ama, que nos acompaña, que no nos deja nunca. Celebremos pues este encuentro con Dios, este encuentro con Cristo, a ustedes, a todos, nos fortalezca, nos anime. De pie. Levantemos confiados nuestros ojos al Señor, que ha enviado a su Hijo al mundo para que la Iglesia, iluminada por el nacimiento de Cristo, goce de paz abundante y sea para el mundo signo del amor de Dios, que el pueblo de Israel, cuyo padre Abraham saltó de alegría por el día de Cristo y cuyos profetas anunciaron su venida, alcance la salvación que les fue anunciada. Roguemos al Señor para que quienes en estos días de Navidad se sienten solos o tristes, hallen consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo. Roguemos al Señor para que todos nosotros de Cristo sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio a nuestros hermanos, por todos nuestros hermanos migrantes, los aquí presentes, los que no han podido venir a esta celebración, todos los que quizás más sufren y necesitan de nuestra oración, para que el Señor los fortalezca, los anime, los llene de alegría y de esperanza. Roguemos al Señor. En acción de gracias a San Judas Tadeo, por Ofelia Licea, al Sagrado Corazón de Jesús, por el eterno descanso de Aarón Bautista, Juan, Gabriel y Gabriel Bautista. Jesús, oremos al Señor. Y en un momento de silencio presentemos nuestra oración al Señor. Creador eterno del universo, que al nacer como hombre has querido ser nuestro Salvador, escucha la oración de tu Iglesia y concédenos con abundancia los bienes que te hemos pedido con los de los siglos. Siente.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio, Padre Todopoderoso, Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos dones que al participar en estos santos misterios en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad, gozosos, diciendo: es el Señor, Dios poderoso, de los cielos y la tierra. Es de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. En el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que juicio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, los misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Oración mía. Este es el sacramento. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrezco sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Benjamín, al orden episcopal, a los presbíteros por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos del mismo Padre, dirijamos a Él la oración que Cristo nuestro hermano en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todo. Paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz. Dense como hermanos el saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados.
Señor, que tu pueblo, al que diriges con variados auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a la paz eterna, Señor. Pues por los aquí presentes, por los que no hayan venido, pero que algún día migrarán nuevamente. Dios, tú que has creado todos los pueblos a tu imagen, te adoramos. Elevamos nuestros corazones y nuestras voces hacia ti. Te pedimos por los países y los pueblos de donde han antes, que la paz entre los pueblos, la reconciliación y todos los niveles y el desarrollo humano en realidad. Te pedimos por los países de origen de todos los emigrantes que buscan mejores condiciones de vida. Para ellos, pedimos por sus jefes para que se comprometan con el bienestar de su pueblo. Te pedimos por nuestro país que terminan en los suburbios y en los barrios pobres de las grandes ciudades, donde comparten su vida con los marginados o con los que están sin trabajo. Te pedimos por todos los que tienen el poder de leyes internacionales, que miren no solo por los intereses, en consideración la situación de los países pobres del mundo. Abre nuestros corazones, nuestras casas y nuestras casas, y a todos los que buscan asilo político, que se sientan acogidos e integrados en nuestra sociedad. Y por los hombres y mujeres de buena voluntad, que la comunidad cristiana, nacida en Pentecostés, en la diferencia de culturas, se abra a los emigrantes, no solo para acogerlos, sino sobre todo para crear la comunión entre las diversidad de la Iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que era un refugiado y que ha plantado su tienda entre nosotros. Inclinan la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia, que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Si gustan, los migrantes hacen 2 filas para agua bendita y darles una oración muy breve, muy sencilla, para cuando tengan que irse de su casa. Podemos continuar en paz. Nuestra celebración ha terminado. Buenas tardes a todos.
mas tú